Hay algo en el deseo femenino que la mayoría de los hombres no comprende hasta que ya lo perdieron todo. Mientras más la perseguías, mientras más energía, mensajes y atención le dabas, ella parecía alejarse, distante, fría, confundida. Pero entonces hiciste algo diferente. Dejaste de insistir, dejaste de girar alrededor de su aprobación, y de pronto, casi sin explicación, ella cambió. Te escribió cuando ya no lo esperabas. Se interesó justo cuando comenzabas a soltar, y ahí nace la pregunta que ha atormentado a generaciones enteras de hombres. ¿Por qué una mujer parece desearte más cuando te alejas? La respuesta más fácil es decir que es manipulación, que es ego, que las mujeres solo quieren lo que no pueden tener. Pero esa explicación es superficial y además es incorrecta, porque lo que ocurre no tiene que ver únicamente contigo, tiene que ver con lo que tu ausencia despierta dentro de ella. Y para entender eso, primero tienes que entender cómo funciona realmente el deseo femenino. El deseo no es lógico, no opera como una transacción donde más inversión produce más retorno, opera a través de percepción emocional. Y hay un error específico que cometen los hombres que destruye esa percepción sin que nadie lo note: volverse completamente disponible, tan presentes, tan accesibles, tan entregados, que dejan de transmitir algo que el deseo necesita para sobrevivir: misterio emocional, dirección propia, un mundo interno que no gira alrededor de ella. Cuando un hombre centra toda su energía en perseguir, convencer y asegurar a una mujer, empieza a comunicar algo sin decirlo con palabras: te necesito para sentirme suficiente. Y el problema es que el deseo rara vez nace de la necesidad. El deseo nace en la tensión entre conexión y libertad. Una mujer necesita sentir cercanía, sí, pero también necesita percibir que el hombre frente a ella tiene un mundo que no depende de su validación para existir. Cuando eso desaparece, la atracción se enfría, no porque ella sea cruel, sino porque la mente humana no puede sostener deseo por aquello que ya considera completamente asegurado. Existe un mecanismo psicológico que explica esto con precisión: la revalorización por ausencia. El cerebro humano está diseñado para activarse con intensidad ante lo que cambia de forma inesperada. Lo que siempre está disponible se vuelve invisible. Lo que se aleja obliga a la mente a enfocar. Entonces, cuando un hombre comienza a retirarse emocionalmente, de forma genuina no calculada, ella empieza a sentir algo que antes no existía: incertidumbre. Y la incertidumbre activa reflexión. ¿Por qué cambió? ¿Ya no me necesita? ¿Podría perderlo? Ahí es donde despiertan emociones que la comodidad había anestesiado. No porque la distancia crea amor de la nada, sino porque la ausencia revela lo que la rutina había escondido. Pero hay algo aún más profundo que pocas veces se dice. El verdadero problema no comienza cuando el hombre persigue demasiado. Comienza mucho antes. Comienza el día en que el hombre empieza a olvidar quién era antes de conocerla. Ese es el origen silencioso de la pérdida del deseo. Porque muchos hombres creen que amar significa entregarse por completo, estar siempre disponibles, adaptarse a todo, convertirse en la fuente constante de atención y validación. Y al principio eso parece funcionar. Ella sonríe, se siente especial, disfruta la intensidad, pero lentamente, sin que ninguno de los dos lo note, algo se fractura. El hombre deja de priorizar sus metas, empieza a vivir pendiente del estado emocional de ella. Su energía ya no nace de su propósito, sino de la reacción femenina. Y una mujer percibe ese cambio mucho antes de ponerlo en palabras. No de forma lógica, no se sienta a analizarlo. Simplemente empieza a sentir algo distinto. La tensión desaparece, la curiosidad disminuye, la atracción se vuelve tibia. Porque el deseo femenino necesita respirar, necesita sentir que el hombre que tiene delante posee una identidad que ella no puede absorber por completo. Y cuando ese hombre se vuelve predecible, emocionalmente dependiente, excesivamente accesible, algo fundamental se rompe en la percepción de ella. Aquí viene una verdad incómoda que pocos están dispuestos a escuchar. Muchas mujeres no pierden interés porque el hombre sea demasiado bueno. Pierden interés porque el hombre deja de ser él mismo intentando mantener el amor. Y cuando el amor empieza a sentirse como responsabilidad emocional, cuando ella siente que debe responder para que no te sientas mal, que debe sostenerte emocionalmente, que su distancia te destruye, el deseo comienza a morir, porque nadie puede sostener atracción hacia alguien cuya estabilidad depende de su aprobación constante. La escasez emocional masculina no genera admiración, genera presión, y la presión sofoca el deseo. Por eso muchas mujeres parecen volver justo cuando el hombre se aleja, no porque la distancia sea un truco que funciona, sino porque al alejarte desaparece la presión. Ella deja de sentir que debe sostener tu mundo emocional y empieza a verte nuevamente como individuo,
como alguien con peso propio, como alguien que existe más allá de ella. Y entonces ocurre algo silencioso pero poderoso. Durante mucho tiempo la dinámica era cómoda para ella. Tú perseguías, tú insistías, tú permanecías sin importar cuánto se alejara. Ella sabía que podía retirarse emocionalmente y tú seguirías ahí. Pero cuando esa dinámica desaparece, algo se fractura en su percepción. De pronto ya no sabe si te tiene asegurado. Y esa incertidumbre despierta una atención que la costumbre había apagado. Empieza a revisar recuerdos. Momentos que antes daba por sentados empiezan a pesar. Tu silencio, tu ausencia en su rutina, esa energía constante que antes parecía infinita y que ya no está. La mente humana siente con mayor intensidad aquello que podría perder. Por eso las despedidas revelan sentimientos que la convivencia esconde. Por eso la distancia aclara lo que la rutina nubla. La ausencia no crea valor donde no existe, pero sí hace visible el valor que la comodidad había invisibilizado. Aquí es donde la mayoría de los hombres comete el error más costoso de todos. Escuchan todo esto y concluyen que la solución es fingir desapego. Empiezan a ignorar mensajes de forma estratégica, se vuelven fríos y calculadores, desaparecen para generar ansiedad, y eso no funciona, porque las mujeres son extraordinariamente sensibles a la energía emocional que un hombre transmite. Pueden detectar con una precisión inquietante cuando algo es auténtico y cuando es una actuación. La frialdad fabricada huele a inseguridad disfrazada, y la inseguridad disfrazada no despierta deseo, lo extingue. Lo que realmente transforma la dinámica no es la distancia, es lo que ocurre dentro del hombre cuando se aleja, porque cuando un hombre deja de perseguir desde un lugar genuino, suele reconectarse con partes de sí mismo que había abandonado, vuelve a sus metas, recupera su disciplina, reconstruye su silencio interno, y sin proponérselo, vuelve a irradiar algo que ningún manual puede enseñar: presencia emocional independiente, una energía que no pide permiso para existir, que no busca validación para sostenerse, que simplemente está completa en sí misma. Y eso cambia todo, cambia cómo habla, cambia cómo mira, cambia cómo responde y cómo no responde. Ya no transmite desesperación, ya no comunica que su valor depende de ser elegido. Y para una mujer, pocas cosas resultan tan magnéticas como un hombre que ha dejado de necesitar ser amado para sentirse suficiente, porque hay una diferencia enorme entre alejarse desde el resentimiento y alejarse desde la paz. El primero es una reacción, el segundo es una decisión, y esa diferencia no se puede fingir, se siente. Ella lo siente, en el tono, en la calma, en la forma en que ya no busca su reacción después de cada palabra. Un hombre que se retira desde la herida sigue girando alrededor de ella, solo que en sentido contrario. Sigue dependiendo de su respuesta para saber cómo sentirse. Sigue esperando que ella note su ausencia para encontrar satisfacción. Eso no es desapego, es la misma necesidad con otro disfraz. El desapego real no es indiferencia, es claridad, es saber que tu vida tiene dirección y sentido con o sin su aprobación, es dejar de construir tu identidad alrededor de lo que ella piense de ti. Y cuando un hombre alcanza ese punto, algo fundamental cambia en su manera de relacionarse. Deja de perseguir porque ya no lo necesita, no como estrategia, no como juego, sino porque finalmente entiende algo que debió saber desde el principio. Su valor no estaba en manos de ella, y es precisamente ahí, en ese momento exacto, cuando muchas mujeres comienzan a sentir por primera vez el peso real de lo que podrían estar perdiendo. No porque el alejamiento sea una táctica que se deba ejecutar, sino porque un hombre centrado, con propósito, emocionalmente estable y genuinamente desapegado de la necesidad de aprobación, es una presencia que pocas veces se olvida. Es el tipo de hombre que genera recuerdos que duran. El tipo de energía que una mujer describe años después cuando habla de alguien que la marcó sin que ella supiera exactamente por qué. Quizás el momento en que ella comenzó a desearte fue exactamente el momento en que dejaste de necesitarla. Y quizás la lección más poderosa de todo esto no es cómo hacer que una mujer te desee, es cómo convertirte en el hombre que genuinamente no necesita que nadie lo haga sentir suficiente, porque ya lo es.